Buenos días, hermanos. Una vez más, bienvenidos a nuestro culto dominical. Bienvenidos otra vez a estar reunidos juntos en la multiforme gracia de Dios para poder compartir juntos su palabra, para poder animarnos juntos con su palabra, para poder exhortarnos juntos con su palabra, para poder seguir avanzando juntos en la palabra de nuestro amado Señor. Hoy un domingo más que estamos en las casas. Esperemos que todo esto pronto se acabe y que juntos podamos reunirnos ya y estar compartiendo, alabando juntos a nuestro Señor. Pero mientras tanto en nuestras casas sigamos alabando a nuestro Señor, sigamos compartiendo su palabra, sigamos meditando en ella. Y antes de poder meditar en la palabra de Dios en esta mañana, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, nada de lo que ha sido creado, Señor, existiría si tú no lo sostuvieras. Tú sostienes todo, Señor, con el poder de tu palabra. Tú eres quien creaste, Señor, todo con el poder de tu palabra. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigas tu palabra, Señor, y nos ayudes a entenderla, a amarla, a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Que uses mi vida, Señor, para poder compartirla de una manera eficaz. Que me ayudes, Señor, a que podamos entenderla y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos lleves y nos convenzas a que cada día, Señor, podamos ponerlo en práctica y que por tu inmensa gracia, Dios mío, nos sigas formando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Glorifica tu nombre, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón se llama Tenemos un gran encargo. ¿Está bien? Si supiéramos cuándo vamos a partir, trataríamos de arreglar todo lo que nos queda pendiente. Ordenaríamos nuestra casa, haríamos los arreglos para que nada quede suelto. En semanas donde la pérdida de un familiar se ha hecho presente y muchas veces de una manera inesperada, que no ha dado tiempo de poder poner en orden o hacer los arreglos que uno quisiera hacer para que todo quede de una manera ordenada. Aún en medio de todo esto, nuestro amado Dios tendrá el control absoluto de todo. Para nosotros los cristianos, cuando alguien parte antes que nosotros, si bien es un dolor, pero a la vez también tenemos la esperanza de que estaremos con ellos allá en los cielos, por la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesús, de que ellos resucitarán y también estarán con nuestro Señor, y estaremos con ellos por siempre y para siempre. Hay un caso en la Biblia en que, sabiendo que se estaba acercando el día de su partida, ya lo presentía, y antes de que esto ocurriera, él quería dejar todas las cosas en orden. No se sabe si tuvo hijos así de carne, pero lo cierto es que este hombre tuvo hijos espirituales. Él sabía cómo era su hijo, conocía su carácter, sus hábitos. Este hijo era pastor de una iglesia, pero debido a su carácter o timidez, le empezaron a pasar cosas en su ministerio. Y al enterarse de esto, él va a escribirle cómo debe de comportarse y cómo debe de vivir la vida. Quiere decirle cómo debe de andar, cómo es el camino en el ministerio. Quiere dejarle un encargo que tenía que hacer en toda su vida. Me imagino yo que ya saben de quién estamos hablando. Se trata del apóstol Pablo y de su hijo Timoteo. Pablo le había dicho a Timoteo en su segunda carta que tenía que avivar el fuego del don de Dios en su vida, que Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le había dicho: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le había dicho: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le había dicho a los que había oído de Pablo, es decir, el Evangelio, ahora debía de encargarlo a hombres idóneos para que enseñen. Le había dicho que sufriera por causa de Cristo, que huya de las pasiones juveniles, que se guardara puro. Eso le había dicho en los capítulos 1 y 2, pero en el capítulo 3 le va a decir también que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Estos tiempos iban a estar caracterizados por hombres amadores de sí mismos, que iban a rechazar la verdad, y en contraste con eso, Pablo exhorta a Timoteo para que se mantenga firme en las enseñanzas de su maestro. Si bien toda esta exhortación que Pablo le hace a Timoteo es desde el capítulo 3 del versículo 14 hasta el capítulo 4 de los versículos del 1 al 8. Mas en esta mañana solamente nos vamos a dedicar del capítulo 4 de los versículos del 1 al 8. Está bien, pero vamos a hacerlo en dos partes. Hoy día vamos a hablar 2 puntos y la próxima semana también vamos a hablar otros 2 puntos. Hoy día vamos a hablar hasta el versículo 4. ¿Está bien? Pues bien, hermanos. Vamos a leer en 2 Timoteo el capítulo 4 de los versículos del 1 al 8. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia en el Señor, el juez juzgo. Me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y ahora, hermanos, lo primero que vamos a ver, después de haber leído estos 8 versículos, es que, en primer lugar, tenemos un encargo. Eso está en los versículos 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. El apóstol le va a decir: te encargo solemnemente, y va a colocar a Dios y a Jesucristo como testigos de aquello que va a encargar a Timoteo. Le dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo pone de testigo a Dios mismo y a Jesucristo, dando a entender que Timoteo tendrá que rendirle cuentas a Dios y no a Pablo. Jesucristo va a juzgar a los vivos, Jesucristo va a juzgar en su manifestación y en su reino. Cristo va a volver otra vez. Esto es algo inminente, algo que va a acontecer en cualquier momento. Y cuando venga Cristo, Él va a juzgar tanto a los vivos también como a los muertos. Pedro habló acerca de esto en Hechos capítulo 10, el versículo 42, cuando dijo: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo será quien juzgue a toda la humanidad, como también el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez, pero esta vez no será como la primera vez que vino a ofrecer salvación. Esta vez vendrá a juzgar y a reinar por siempre y para siempre. Y en base a que Cristo va a volver y va a juzgar tanto a los vivos y a los muertos, y están de testigos toda la divinidad, toda la Trinidad completa, de este solemne encargo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y no solamente a Timoteo, sino también a nosotros. Pablo
está colocando como testigo a Dios mismo, la Trinidad completa, para que decirle a Timoteo, Timoteo, este encargo que te voy a dar es que tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios y no a mí, porque ellos son los testigos en este momento. ¿Y cuál es ese encargo? Ese encargo lo vemos en el versículo 2. En primer lugar le dice que predique la palabra. Pablo lo va a exhortar con un mandato a que predique la palabra. Este predicar también significa dar a conocer, hacer público, publicar, anunciar, es decir, proclamar abiertamente la palabra. Tenemos un mensaje de salvación, tenemos buenas nuevas a un mundo perdido. No debemos de tener miedo de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra que es inspirada por Dios, que no contiene error y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Pablo le manda a Timoteo que la predique, que predique el evangelio de la gracia de Dios. Y este mandato, que predique la palabra, no es para que lo piense, sino para que lo haga y lo hiciera en ese mismo momento. Aunque la palabra anunciar tiene más en el hablar, también predicamos nosotros con nuestras vidas. Tenemos que vivir el evangelio todos los días. Y este mandato que Pablo le dio a Timoteo también es para nosotros, que tenemos que predicar, que tenemos que hacer público este mensaje tan maravilloso que Dios nos ha dado a través de su palabra, y tenemos que hacerlo hoy mismo. Esta palabra que es inspirada por Dios, que es viva y eficaz, que puede redarguir y convencer de pecado por medio del Espíritu Santo, es una palabra viva, es una palabra fresca, es una palabra que da consuelo, es una palabra que da gozo, es una palabra que da paz, es una palabra que da esperanza. Es una palabra que está centrada en Dios. Y Dios está vivo. Dios es un Dios real. Y tenemos que predicar la palabra. Pablo le acaba de mandar a Timoteo que predique la palabra. Y no solo se va a quedar ahí, sino que también le va a decir que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, que debes estar disponible a tiempo y fuera de tiempo. Este tiempo tiene que ver con un momento oportuno, un momento conveniente. Es decir, debemos de estar listos para predicar la palabra de Dios en los momentos que Dios nos va a regalar. Él nos va a dar oportunidades para poder compartir el evangelio, ya sea cuando estés en tu trabajo, en tu tiempo libre, o cuando estés en la universidad, cuando estés en el mercado, cuando alguien te demande una palabra. Y como ya dijimos, predicar tiene que ver también con nuestra manera de vivir. Cuando estemos conectados en el Face, cuando estemos hablando por Zoom con nuestros amigos. Hermanos, Dios nos va a regalar momentos oportunos para poder compartir la palabra. Van a haber personas que te van a demandar y tú vas a tener el momento, la oportunidad de poder compartir el evangelio. Incluso te van a pedir que ores por ellos y puedes orar y ahí aprovechar para poder predicarles el evangelio. Hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para predicar. Esto no es algo opcional, es un mandato que tenemos que cumplirlo hoy mismo. No tenemos excusa para decir que no podemos hacerlo, que no estamos preparados. Pero ante estas excusas, Pablo nos exhorta que debemos de estar preparados para predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a estar preparado si no la estudio, no la leo y no la vivo? Debemos de prepararnos, hermanos, para dar testimonio de lo que dice la palabra inspirada de Dios. Siempre recuerda que no estás solo, Dios está contigo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a que recuerdes aquello que has leído, aquello que has estudiado, aquello que estás viviendo todos los días. No estamos solos.
El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a recordar lo que Cristo ya nos había dicho en su palabra. Pero para eso también tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que hacerla viva en nuestras vidas. Otra de las cosas que Pablo le dice es que él tiene que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Hermanos, estas palabras también no son opcionales de hacer. Es un mandato que debemos de hacer de una manera inmediata. En este momento le dice que redarguya, en otras palabras, que convenza de culpa. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. No podemos sobarle las espaldas, pero tampoco con esto lo podemos lapidar o acabar. Se nos exhorta a que lo hagamos en toda paciencia y doctrina. En otras palabras, con la palabra de Dios que puede cambiar al pecador. Debemos orar y pedirle al Señor que nos conceda su paciencia y humildad para poder hacerlo, teniendo misericordia de nuestros hermanos y recordar que por la inmensa gracia de Dios es que Él nos ha llamado y que por su gracia tenemos su palabra y que por su gracia podemos compartir el Evangelio y que es un regalo de parte de Dios. Y así como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia de las personas y debemos de mostrarle también gracia sobre gracia, así como Dios nos muestra su gracia. Si vemos, hermanos, que alguno ha pecado, debemos de hablarle por medio de la palabra de Dios y éste pueda ser redarguido por medio del Espíritu Santo y se pueda arrepentir y volver al camino. Además le dice que reprenda. En el proceso de redarguir o convencer al pecador, éste debe ser reprendido. No se debe reducir, hermanos, la gravedad de su pecado, pero nuevamente, esto debe de ser con toda paciencia y con toda doctrina. En medio, hermanos, de estar haciendo esto, debemos de pedirle a Dios que nos conceda de su amor y su gracia, recordando que no somos más que ellos, que al igual que ellos, nosotros también necesitamos de Dios y Dios nos ha mostrado su gracia, perdonando nuestros pecados y trayéndonos a Él. Y de la misma manera nosotros debemos de hacerlo. También nos dice que debemos de exhortar. Esto, hermanos, tiene que ver más con una amonestación paternal. Esta amonestación no es la de destruir al creyente, sino que tiene la función más a la de animar a que deje ese pecado, a que pueda avanzar. Y todo esto tiene que hacerse con toda paciencia y con toda la palabra de Dios. La palabra de Dios en todo este proceso tiene que estar presente. No nuestra manera de pensar, no mi filosofía, sino lo que dice la palabra de Dios. Esta debe de estar llena de amor. Y el amor, hermanos, no solamente es decirles palabras bonitas. A veces el amor también es decir la verdad. Aunque a veces decimos que le va a doler, sí, pero si es con amor, este hermano, y en la gracia de Dios, este hermano puede arrepentirse y volver nuevamente al Señor. Aunque estas cosas que Pablo le dice a Timoteo, que él debe de predicar la palabra de Dios, que él debe estar en tiempos buenos, estar disponible a tiempo y también en fuera de tiempo, que tiene que estar preparado para que pueda dar un mensaje de esperanza, para que pueda dar una palabra. Y para eso tiene que vivir, estudiar, meditar en las Escrituras. Y a la vez le dice que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y con doctrina. Es decir, con toda la palabra de Dios. Aunque estas cosas que Pablo le dice a Timoteo tienen que ver con un ejercicio pastoral, nosotros también tenemos que hacer en esa función. Tal vez tú digas, pero yo no soy el pastor. Pero si ves a tu hermano pecando, ¿vas a dejarlo que se muera? ¿O vas a tratar de salvarlo porque lo amas? Y lo más probable es que vamos a ir y compartir el Evangelio para que él nuevamente vuelva, porque lo amamos, porque queremos que nuestro hermano también esté junto con nosotros, allá en los cielos por siempre y para siempre. Este es el encargo que Pablo le dio a Timoteo.
Pero como ya dijimos, no solo fue para Timoteo, sino también para todos nosotros. Y lo segundo que vamos a ver, hermanos, en esta mañana es que tenemos que cumplir nuestro encargo porque vendrán tiempos difíciles. Los versículos 3 y 4 nos dicen, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo le había encargado que predique la palabra, que debe de estar preparado para ello, pase lo que pase, en todo momento, le guste o no le guste, que debe redarguir, que debe reprender y debe exhortar con toda paciencia y con toda la palabra de Dios. Ahora le va a decir la razón por la que Timoteo debe de predicar la palabra. Porque va a llegar el momento en que no van a tolerar la sana doctrina, no la van a soportar. Y a raíz de ello es que ellos no van a querer escuchar el Evangelio. Y se van a buscar maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros que le van a dar lo que ellos quieren escuchar y no la palabra de Dios. Es por ello que estos se apartarán del Evangelio y se volverán a fábulas. Estas personas no van a querer escuchar el Evangelio. Estas personas no van a querer escuchar la verdad. Esta verdad que confronta el pecado, que anime a que cambies tu manera de pensar, que hay una esperanza de vida en Cristo Jesús, que hay reconciliación con Dios por medio de Cristo, que Dios lo demanda a todo de nosotros, que nos insta a negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo. Esta palabra que redarguye nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, sino que estas personas más bien se van a buscar a predicadores que les soben las espaldas, que irán tras aquellos que les ofrecen felicidad en todo, que les hacen pasar un buen momento de diversión. Les dirán que pacten para que sean ricos, entre otras cosas más. Estamos en un tiempo donde se pueden ver estas cosas, hermanos. Pero a la vez es un buen tiempo también donde debemos de predicar la palabra de Dios. Hay una necesidad de las personas que escuchen el mensaje de salvación. Aún tenemos la libertad para poder hacerlo, hermanos. Mientras que todavía, aún a pesar parecería que no tenemos la libertad en esta cuarentena, tenemos la libertad. Tenemos la libertad de poder compartirlo por medio del Face. Tenemos la libertad para poder mandar mensajes de texto. Tenemos la libertad para llamar. Tenemos la libertad si nos encontramos con alguien ahí en la calle para poder compartir el Evangelio. Todavía nadie nos ha limitado de predicar. Nadie nos ha dicho que no debemos de predicar el Evangelio. No está prohibido predicar, como en otros lugares, en otros países que sí está prohibido predicar el Evangelio. Y muchas veces por causa de predicar el Evangelio, muchos de nuestros hermanos han terminado falleciendo. Aún nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de poder predicar el Evangelio. Nadie nos prohíbe el hacerlo. Es por eso, hermanos, que debemos de predicar el Evangelio conforme a las Escrituras, que debemos de vivir el Evangelio, no solamente hablarlo, sino también vivir este Evangelio que nos demanda todo, que debemos de estar preparados para predicar en todo momento, ya sea si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, debemos de estar listos para predicar. Dios nos ha dado un mandato a ello y debemos de ser obedientes a este mandato y también, hermanos, a todos los demás también. Hoy, en tiempos donde las personas necesitan una palabra, hoy en tiempos donde el Evangelio necesita ser escuchado, hoy en tiempos, hermanos, donde si vemos en medio de la crisis en la cual se puede ir viendo cómo está nuestra sociedad, los hospitales colapsados, las personas, nuestros seres queridos van falleciendo, van partiendo, donde también la economía cada vez más va disminuyendo, donde es incierto el saber qué va a venir, pero lo cierto es que tenemos una esperanza en Dios.
tenemos una esperanza en Él. Él nos dice que no nos preocupemos. Él nos dice que debemos desconfiar en Él porque Él es bueno y siempre será bueno en todo momento y en todo tiempo. Y hoy el apóstol Pablo, en medio de este encargo que le da a su siervo, a su hijo espiritual Timoteo, le dice que debe de predicar la palabra, que tiene un gran encargo delante de Dios y pone como testigos a Dios acerca de este encargo. Y hermanos, este encargo es de que prediquemos el evangelio. Este encargo es que debemos de estar preparados en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque vendrán momentos en que la gente no va a querer escuchar el evangelio. ¿No te ha pasado que no quieren escuchar el evangelio? Pero debemos de predicar el evangelio. Debemos de orar antes de poder hacerlo. Debemos de pedirle al Señor que nos conceda el denuedo para poder predicar. Pero para eso debemos de estar preparados. ¿Y cómo me puedo preparar? Debo de estudiar las Escrituras. Debo de separar un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Si aún estamos en las casas, tenemos tiempo para poder predicar. Tenemos tiempo para poder estudiar. Tenemos tiempo para poder prepararnos. Tenemos tiempo para poder pasar tiempos a solas con nuestro Señor y que Él nos siga regalando momentos oportunos para poder compartir el evangelio. Hay una necesidad de predicar el evangelio en este tiempo. Hay una necesidad de que las personas escuchen el mensaje de salvación. Hay una necesidad de que, hermanos, compartamos este mensaje de salvación, este mensaje de paz, este mensaje de amor, este mensaje que hay reconciliación con Dios, este mensaje que hay esperanza con Dios, este mensaje de amor, esta carta de amor de Dios para con el hombre, que Dios sigue esperando con los brazos abiertos, esperando a que las personas vuelvan a Él y que por medio de la fe, por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, nuevamente puedan volver y estar en paz con Dios. Vamos a continuar la semana que viene, hermanos, con la segunda parte de este gran encargo. Pero en esta mañana hemos hablado acerca de que tenemos un gran encargo. Tenemos que predicar y estar preparados porque son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en que las personas no quieren escuchar el evangelio, pero también el Señor va a disponer de aquellas personas que sí van a escuchar el evangelio, de aquellas personas que sí van a estar dispuestas a escuchar. Y estas personas están esperando a que tú y yo le compartamos el evangelio. Así que, hermanos, no nos limitemos, compartamos el evangelio. Abramos nuestra boca y dejemos que el Señor nos use para su gloria y que podamos ver más vidas transformadas por medio del evangelio y que también haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta. Y si ves que tu hermano peca, ve y repréndelo con todo amor y con toda paciencia y avancemos juntos a la meta, que es el supremo llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús, para poder estar todos algún día allá en los cielos con Él. Así que, hermano, ¿qué te parece si oramos? Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti por medio de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, oh maravilloso Dios. Señor, en esta mañana tú nos hablas por medio de tu palabra y nos das este encargo, Señor. El apóstol Pablo le había dado a Timoteo, pero también es para nosotros, que debemos, Señor, de predicar la palabra, de que debemos de predicar tu palabra, de que debemos de, Señor, estar dispuestos, que debemos de estar preparados en tiempo oportuno y en tiempo no oportuno, que debemos de estar preparados, que debemos de estudiar tu palabra, que debemos de meditar tu palabra, que debemos de vivir tu palabra, Señor, porque somos cartas abiertas, Señor, a un mundo que necesita de ti. Señor, también nos dices que debemos de redarguir, exhortar con toda paciencia, Señor, con toda doctrina, con toda tu palabra, recordando también que tú tienes gracia, que tú nos has mostrado tu gracia, Señor, a nosotros y que debemos de avanzar, debemos de vivir en ti. Padre bueno, porque en este tiempo, así como le dijiste a Pablo hace más de 2000 años, Dios, que iban a venir tiempos, Señor, en los cuales no van a querer escuchar el evangelio, sino que van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Señor, ayúdanos a compartir el evangelio. Y tú dispón, Señor, de las personas que deben de escuchar tu palabra, que deben, Señor, de volver a ti. Ayúdanos, Señor, y pon a las personas en nuestro camino, Señor, para que ellas también se puedan gozar con nosotros, Señor, de tu palabra. A ti sea la gloria, Padre, en tus manos estamos, úsanos para tu gloria.
Señor, aquí estamos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, prediquemos el Evangelio. Hablemos el Evangelio. Dios nos va a regalar momentos en esta semana para que tú y yo compartamos el Evangelio. Prepárate, preparémonos para poder compartir el Evangelio. Que Dios te bendiga, que su gracia sea sobreabundante en tu vida y que en su gracia te permita hacer todo lo que tengas que hacer. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga.